Bien, ¿cómo estamos? Buenas tardes a los asistentes a la última sesión. Eh, Estamos entonces con el profesor Sebastián Quiroga, nuestro invitado, y el profesor Andrés Jiménez, que me ha venido acompañando en este ciclo de charlas. Daniela, preséntenos al profesor Sebastián, si es tan gentil. Buenas tardes para todos. Em, el doctor Sebastián Quiroga es graduado de Historia y Periodismo y Opinión Pública en la Universidad del Rosario. Es magíster en Historia de la Universidad Javeriana y escritor del libro Reinventar un héroe, narrativo sobre los soldados rasos de la Guerra de Corea, y otro sobre la historia del consumo de bebidas alcohólicas en Bogotá. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Quiroga. Sebastián, muchas gracias, muy amable entonces por acompañarnos. Sebastián, ahí hay un dato también importante, es que Sebastián es egresado, ¿no? Del programa de historia de la universidad. ¿Usted lo dijo, Daniela? Sí, sí, señor. Ah, bueno, excúseme. No, para reiterarlo, ¿no? Bien, entonces voy a recordar rápidamente para ubicarnos con Sebastián sobre las sesiones que nos han llevado hasta aquí, que es lo que hemos venido charlando en los dos encuentros anteriores. Entonces el profesor Andrés Jiménez en principio lo que hizo fue eh, trabajar el tema de América Latina en la Guerra Fría, ¿sí? Nos ubicó en ese panorama general que era fundamental para entender la posición de Colombia posteriormente, pues que se va a tomar, digamos, para que se tome la decisión de ir de enviar un contingente militar a la guerra de Corea. Entonces el profesor Jiménez nos recordó, digamos, el contexto general de los inicios de la Guerra Fría, qué papel jugó América Latina en ese contexto, que seguramente fue un contexto, pues, problemático, secundario, pero no por ello menos importante. Y en la siguiente sesión lo que nosotros hicimos, mi persona, fue ya ubicarnos directamente en Colombia, hablar del gobierno de Laureano Gómez, intentar pues comentar lo que fueron, digamos, las explicaciones que la investigación histórica ha intentado ofrecer para comprender por qué Colombia toma la decisión de enviar unos contingentes militares hasta el otro lado del mundo, hasta Corea, digamos, en una guerra que, digamos, fundamentalmente en ese momento no le traía, digamos, beneficios directos a Colombia. Y nosotros hicimos entonces una breve caracterización de lo que fue el Batallón Colombia, que fue ese contingente militar que se envió. Señalamos un poco los vacíos en la historiografía y en la investigación histórica que existen todavía respecto a ese Batallón Colombia, pero también a la parte, digamos, de lo que fue la fragata Almirante Padilla, porque ahí pues la Marina también participó. Entonces intentamos hacer una caracterización más o menos somera y dejamos la sesión señalando que nuestro invitado, quien realizó pues una investigación sobre este tema, pues muy detallada, muy novedosa en su momento y que sigue siendo muy vigente, nos va a ayudar a comprender, digamos, a echar luz sobre un actor histórico que está usualmente invisibilizado en un episodio histórico que además, digamos, no recibe mucha atención, que es precisamente la figura del soldado. Las explicaciones que ofrecimos un poco con Andrés, el profesor Andrés y yo, fueron explicaciones de contexto, de procesos amplios, de la alta política, un poco de la alta diplomacia, alguna cosa intentamos señalar sobre tal vez el comportamiento de los pueblos y esto, pero aquí hay un actor, digamos, que es fundamental, que fueron los soldados que estuvieron allá y sobre ellos no se conoce mucho y ese ha sido, digamos, el aporte fundamental que ha hecho la investigación del profesor Sebastián Quiroga, que nosotros les compartimos a varios de los inscritos en el evento, les compartimos el enlace para que tuvieran la oportunidad de descargar el libro. Entonces, sin más, yo le quiero dar la palabra en principio al profesor Andrés Jiménez, que le va a formular unas preguntas al profesor Sebastián. Yo no sé si el profesor Sebastián quisiera decir alguna cosa primero como nuestro invitado antes de comenzar.
Bueno, lo primero es darle las gracias por la invitación y chévere como volver a revisitar esas investigaciones que particularmente esta ya se empezó a construir alrededor del año 2011, 2012, ya tiene casi 8 años, bueno, un poquito menos desde que se publicó el libro, pero digamos sobre todo cuando uno revisita esta investigación encuentra cosas como que cuando en su momento uno las veía tal vez no sentía como el contexto en donde jugaban, pero cuando, por ejemplo, ahorita que estamos en la conmemoración, por ejemplo, de los 200 años del ejército, que se ha vuelto a tocar muchas veces el tema de la guerra de Corea por parte del ejército en sus conmemoraciones, inclusive el año pasado hubo un evento en la Feria del Libro donde uno de los soldados fue un fotógrafo, uno de los suboficiales fue un fotógrafo durante la guerra y de hecho el ejército está trabajando en una publicación bastante interesante que todos estamos como esperando que salga sobre las fotografías de la guerra. Entonces pareciera que el tema en los últimos 2 años despertó de nuevo un interés para muchas personas que, que cuando uno ve noticias y ve cosas sobre la guerra, pareciera que son solamente los familiares de los soldados los más interesados y muchas veces se quedan como en notas de pie de página la participación de Colombia en la guerra de Corea. Pero en los últimos 2 años como que otra vez despertó este interés, publicaciones como la BBC han abordado de nuevo la historia de los soldados, de la participación, y digamos como que es interesante volver a hablar de ella, y sobre todo como entender los matices que dentro de la investigación se buscaban dar, y es que es muy curioso porque, por ejemplo, cuando uno ve una película de guerra, muchas veces uno en las últimas películas y sobre todo en la última forma que habla el cine, busca relatar nuevas experiencias de los participantes de la guerra, que no sé si vieron esa última película ganadora del Oscar, que era desde el punto de vista de un solo soldado en las trincheras, andando de un punto A a un punto B para llevar una carta hasta un puente de mando, no recuerdo el nombre, 1917 era que se llama esta película ganadora de varios premios Oscar, y al final muestra que las narrativas de la guerra son muy ricas, pero en Colombia como que no las hemos explotado tanto, como que siempre pareciera que se queda en esa dicotomía entre bien y mal, donde por un lado hay esas historias heroicas que cuentan las instituciones de valientes héroes que están allá dando la vida por un bien superior como la libertad, la democracia, y por otro lado están los que cuestionan y critican el papel de las Fuerzas Armadas, pero como que en la mitad de esos dos extremos hay un montón de matices y de experiencias humanas que muchas veces quedan invisibles. Y sobre todo los soldados a veces no quedan o sea, quedan atrapados en estas narrativas y como que su propia experiencia y su punto de vista pasa a un segundo plano. Entonces lo que buscaba esta tesis, que después se convirtió en un libro, era entender esas experiencias y cómo las experiencias de los soldados fueron contados de diferentes maneras según el interlocutor. Por ejemplo, una de las cosas que buscaba analizar el libro es, venga, esa historia de los soldados rasos, que usualmente en los relatos de guerra no se cuentan, porque a uno le hablan de la guerra y oye el general la decisión que tomó y muy inteligente el general. Por ejemplo, si uno piensa en las guerras napoleónicas, sabemos todas las hazañas de Napoleón, pero muy poco sobre los soldados de Napoleón. Y pareciera que Napoleón solito fue el que ganó las guerras y que perdió las guerras. Y los 300.000 efectivos que estaban con él son simplemente números. Entonces, como que lo que buscaba esta narrativa es explorar esas experiencias que usualmente la historia invisibiliza de forma muchas veces inconsciente, pues porque claro, uno a veces cuando cuenta una historia no puede entrar en detalle de cada uno de los actores, pero digamos eso ha tenido implicaciones desde que no oímos esas voces. Y lo que buscaba este texto era eso, era conocer esas voces, conocer ellos cómo vieron la guerra y cómo ellos construyeron su propia historia y su propio relato que al final era un poco lo que estaba ahí dentro de la guerra y que digamos, si tenemos la conversación y ustedes y los demás participantes quieren preguntar cosas, lo que buscábamos o lo que buscaba este texto era eso, es ver la guerra con otros ojos, no sencillamente desde los que siempre nos la cuentan. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Sebastián. Entonces, bueno, muy prometedor entonces lo que vamos a dialogar. Andrés, le doy la palabra para que usted comience a charlar con el profe Sebastián alguna pregunta que usted le... Perfecto, Hernando. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludar a Sebastián. Creo que en los casi 4 años que llevo yo aquí en el Rosario no habíamos tenido la oportunidad de vernos personalmente. Y bueno, fue el COVID el que se encargó de que eso pasara. Bueno,
a través del Zoom, pero bueno, debo decir que es un gusto tenerlo cerca, entre comillas, y sobre todo tener la oportunidad de conversar sobre su libro y sobre este tema tan interesante. Bueno, lo que a uno se le viene a la cabeza cuando lo escucha y cuando lee su libro, pues es mucho, ¿no? Hay muchos aspectos en los que uno quisiera resaltar o volver como a tratar de ir y profundizar. Pero pues como de manera un poquito más introductoria y retomando de cierta forma lo que yo presenté hace 2 semanas y sobre lo que Hernando habló la semana pasada, a mí me gustaría preguntarle una cosita, pues, y hago como una pequeña introducción. Usted hace mucho énfasis en el libro en esa condición subalterna de los soldados rasos. Y eso me recordó los trabajos que se han hecho sobre los ejércitos y las milicias de las guerras civiles del 19. Por ejemplo, el trabajo de Brenda Escobar sobre la guerra de los 1000 días en el Tolima. Y recuerdo también hablando con Brenda que, bueno, siempre existía la idea de que pues eran campesinos, ignorantes y que iban a la guerra era por dinero, por mujeres o porque simplemente seguían de una manera irracional el liderazgo de uno de estos caudillos y poco a poco se fueron dando cuenta de que había otras razones que digamos no cuadraban muy bien en ciertos moldes un poco romantizadores que veían en ellos como que había como un proyecto subversivo detrás de esa participación y un proyecto de nación alternativo al proyecto de las élites, pero que había razones, sí, por supuesto, pues nadie actúa sin razones y que esas razones había formas de reconstruirlas, ¿sí? Entonces, pensando en eso, Sebastián, yo no sé si usted podría contarnos un poquito como de esas, los motivos por los cuales estos soldados terminaban enlistándose y qué relación tenían. Yo estoy, tal vez me equivoco no tengo presente pues de memoria la cita, pero recuerdo que cuando Laureano Gómez anuncia la partida o anuncia la participación colombiana, habla en un vocabulario que no le deja a uno de recordar el siglo XIX como de la lucha y la batalla por la civilización, por el cristianismo, y que iban a pelear era por esos valores, pero ¿cuál era la idea que tenían estos soldados cuando se iban? ¿Qué cuentan ellos? ¿Usted qué logró reconstruir sobre las razones que los llevaban a enlistarse? Si había presiones de pronto de algún tipo. Y también, pero pues esto podemos dejarlo de pronto para más adelante, es cuál era en un contexto de Guerra Fría muy temprana, porque estamos hablando de 1950 y apenas se constituyeron los bloques y esa imagen de los dos bloques va a empezar a circular a partir de los 50 en gran parte también de la mano de esa globalización que marca la Guerra de Corea. ¿Cómo veían ellos esa supuesta bipolaridad? ¿Tenían noción de ella? ¿Participaban de ese discurso? ¿O simplemente era como una aventura hacia lo desconocido? Sería como eso, como para abrir un poquito ya el diálogo. Sí, es bien interesante como esa polisemia de motivos para adentrarse en una guerra, porque inicialmente la convocatoria estaba abierta y se buscaba que en una primera convocatoria se registraran 1080 soldados aproximadamente, pero digamos, fue curioso porque el ejército todavía como institución no estaba tan estructurado como lo que puede ser hoy, que de hecho muchos de los militares oficiales que volvieron de Corea y se quedaron trabajando en las Fuerzas Armadas, ellos hablan que su experiencia coreana les permitió sentar las bases del ejército moderno, básicamente ese roce internacional, ese conocimiento de trabajar con Estados Unidos, la ONU, y que digamos al final tenían estructuras muy formadas militares, le permitió desarrollar el ejército, porque de hecho se dice mucho que el ejército antes de esta época de la violencia, porque hay que tener en cuenta que eso era como un caldo de cultivo entre violencia, 1948, la creciente participación del ejército en las decisiones políticas, porque antes, como decían algunos analistas, el ejército era muy prusiano, una institución que obedecía las órdenes que
algún presidente le decía y ya no se involucraba tanto en la política, pero los hechos de la violencia lo fueron involucrando más. Entonces, digamos como que ese caldo de cultivo llevó a que el ejército como que empezara a tener unas nuevas lógicas. Entonces, en ese deseo de reclutar gente, pues obviamente un ejército no tan estructurado como el que es hoy, no tiene una base tan grande para tomar gente. Entonces, muchos de los primeros reclutas venían del mismo ejército. De hecho, gran parte del debate que ha existido es que pareciera que a muchos los, entre comillas, purgaron o sacaron para Corea porque eran de afiliación liberal. Entonces decían, este es liberal acá en el ejército, y era la época de Laureano Gómez, cuando reciente, pues de hecho en diciembre de 1950, es que Laureano Gómez establece por decreto la formación del Batallón Colombia. Entonces, como que parecía que tenían algunos lados tintes políticos la selección de ciertos personajes para sacarlos del ejército, pero muchas veces cuando uno escucha los relatos directos de los soldados, a uno le queda la sensación de que se exageró ese argumento, de que se consiguieron, porque en últimas fueron 4.000 soldados entre oficiales, suboficiales y soldados rasos que fueron, que dice, venga, pero 4.000 soldados como tan de malas que a todos los purgaron, como que esa línea narrativa no es como tan real, sino de pronto un poco exagerada por ciertas narrativas que surgen alrededor del conflicto. Lo que sí veía uno mucho es que había una multiplicidad de razones. Por ejemplo, había gente que, usted lo decía ahorita, como con ese mismo espíritu de la guerra de los 1000 días, de personas que sencillamente por el espíritu de aventura se iban a buscar personas, a buscar esta aventura, de decir, oye, están reclutando, porque digamos también, hay algún paréntesis, y gran parte de los soldados que primero se reclutaron eran soldados de 17, 18, 19, 20 años, eran muy jóvenes, eran pelados que estaban o no tenían un grado de escolaridad o estaban saliendo del colegio y no había como grandes oportunidades en el país, entonces decían, pues esta es una forma de hacer algo diferente, pues de hecho muchos de ellos estaban huyendo del campo y parecía una buena alternativa unirse a esta aventura. Y curiosamente cuando uno escucha los testimonios, muchos decían, yo ni siquiera sé dónde queda Corea, o sea, Corea es una palabra que no me significa nada, pero pues vamos para allá que dicen que está pasando algo interesante. Los que sí estaban en el ejército previamente, como por ejemplo el ya difunto Valencia Tovar, que digamos estaba apenas empezando su carrera como suboficial, él sí hacía parte de los que fueron, porque ya estaban en el ejército y estaban un poco más como involucrados en esta narrativa de la lucha cristiana y democrática contra el bloque oriental. Y parte de su decisión, o así lo relata él, de participar, es como de asumir un compromiso moral de la época que estaba muy alineado a la ideología. Pero obviamente ahí hay como un gran caldo de diferentes razones. Por ejemplo, uno de los testimonios decía una cosa muy curiosa, es que el primer viaje, el primer contingente, salió con soldados de Bogotá hacia Buenaventura, que gran parte de ese recorrido se hizo en tren, y de Buenaventura partían a Hawái como la primera escala. Y en ese recorrido cuentan muchos que no estaba completo el batallón, les faltaba gente, y paraban en los pueblos, y llegaba el tren y muchos decían, oiga, ¿y para dónde van? No, para Corea a la guerra. Y decían, oiga, ¿y me puedo subir? Y le decían, hágale, súbase al vagón que ya nos vamos. O sea, hay como múltiples razones, ese deseo de aventura, los que buscaban una nueva oportunidad en un ambiente de crisis económica y de un campo enrarecido donde no había grandes oportunidades, donde había un conflicto naciente, los que seguían de cierta parte como esta idea de defensa de estos valores que digamos parte de lo que uno o lo que buscaba el trabajo era como separar un poquito las narrativas, que pareciera que las de los oficiales sí quedaron muy ennichadas en una idea superior que al final es la ideología que sigue presente en el ejército, el Dios y patria como que llevado a los años 50, pero los que no, y hay una cosa que vale la pena aclarar o anotar, y es que los que volvieron tenían como dos condiciones para volver. Si eran suboficiales u oficiales, ellos podían seguir haciendo la carrera militar. No obstante, los que eran soldados rasos, que digamos era un poco el énfasis que se buscaba acá, ellos no tenían esa posibilidad. Tenían que volverse a presentar al ejército si querían seguir allá. Y para muchos de ellos el ejército no era una opción, o decían, no, pues yo me lesioné, ya ni siquiera me admiten en el ejército. Y muchas de esas personas, de hecho Gabriel García Márquez tiene varios relatos alrededor de los soldados, muestra cómo salieron casi que como que de forma pintoresca, muestra cómo salieron del heroísmo, que era la narrativa oficial que los describía, al desempleo. Inclusive en la época no se hablaba del estrés postraumático, pero muchas de esas personas que volvieron con claros síntomas de estrés postraumático. Hubo casos de suicidios y otras historias similares,
lo cual muestra que la condición de los soldados era muy variopinta, donde estaban oficiales, suboficiales, pero una gran base de soldados rasos, que al final eran casi que 2/3 del total de los que fueron, de los efectivos que fueron. Y que, digamos, es bien interesante ver todas esas diversas historias. Muchas gracias, Sebastián. No, interesantísimo. Y bueno, y ahí sigue uno jalando esa pita y me imagino que irán saliendo más cosas. Yo no sé, Hernando, si quiera hacerle alguna pregunta a Sebastián. No, pues esta pregunta ya no, digamos, nos introduce pues de manera de frente con el tema, pero a mí me gustaría preguntarle, de pronto que usted, Sebastián, nos hiciera, como nos están atendiendo, pues un público que está pues ansioso de conocer, digamos, los detalles generales de la reconstrucción histórica que usted logró realizar con su investigación. De pronto que nos cuente así como estaba haciendo un poquito como cuál fue el recorrido general de estas personas y tal vez me gustaría complementar no, más bien hagamos eso y yo ahorita le hago la pregunta para de pronto no enredarlo, como de pronto que usted nos pinte un panorama general como lo estaba haciendo, cómo se hizo, digamos, la convocatoria, qué personas la atendieron, qué tipo, digamos, de inconvenientes, de retos hubo pues para transportar un contingente, imagínese, hasta allá. Si de pronto en su libro usted, por ejemplo, usted reconstruye los relatos de algunos choques militares importantes, por ejemplo, el de Olvaldi está ahí, que es como el que más se recuerda, como qué fue lo que usted logró reconstruir a través de su investigación, de esos relatos de los soldados rasos ya en el campo de batalla propiamente dicho. Sí, que digamos, es bien interesante como la simple, ahorita describía un poco la partida que tuvo como muchas particularidades, desde el reclutamiento, de cómo llegaba gente inesperada a conformar el batallón, inclusive hay un historiador que es Atertúa, yo extraí alguna cita de él que también cuestionaba un poco, que hablaba de que muchos de los que fueron eran fugados de cárceles, que digamos había algún prisionero que se voló de la cárcel y encontró en esta forma, una forma de volársele a la justicia, que, que digamos muestra un poco como la complejidad que hubo dentro de ese viaje. Inclusive, como si uno empieza como a reconstruir la historia de cómo se fue gestando el trayecto hacia Corea, encuentra uno, por ejemplo, la primera fase es el reclutamiento, todo lo que tuvieron que pasar para reunir a los contingentes, entrenarlos, porque de hecho muchos decían que, como les contaba al inicio, el ejército colombiano no era un ejército tan sofisticado, ni siquiera tenía armas de entrenamiento. Y contaban varios que decían, vea, en Bogotá nos entrenaron con palos. O sea, no había forma de entrenar con armas reales todavía. Y muchos de ellos era su primer encuentro con la institución castrense. Entonces, digamos, muestra un poco esta complejidad de unos muchachos de entre 16 y 22 años, que eran la mayoría de los que viajaban, sin idea de entrenamiento militar, con apenas unas nociones entre aventureras, escapistas y de oportunidades, que se metieron en un tren y después se metieron en un viaje de barco de casi meses, no recuerdo exactamente cuántos meses tomaba el viaje en barco, donde inclusive algunos recuerdan pintorescamente la primera parada, que era Hawái, pues obviamente a una persona que jamás había salido del país, y la idea de viajes no es la misma que tenemos hoy, que por lo menos hay nociones en fotos o en redes sociales, si uno quiere imaginarse un lugar. En esta época, historias y probablemente un anuncio publicitario que le mostrara a uno playas. Entonces, claro, todo este grupo de gente saliendo a Hawái por primera vez, pues para ellos fue un choque cultural, se le abrían los ojos, después llegar a Busan, que fue la primera parada, y ahí sentir ese choque de la guerra, porque claro, como de la ansiedad del viaje a llegar a un campamento militar armado por los Estados Unidos y las naciones aliadas de la ONU que respondieron al mensaje, porque vale la pena recordar que Colombia fue el único país que de Sudamérica envió efectivos. Los demás países prefirieron mantenerse al margen y no enviar ningún tipo de efectivo. Entonces, esas personas llegaban allá y allá sí tenían que hacer el entrenamiento como es, entre comillas, con las armas reales que utilizarían en el campo, que ellos no sabían muchos cómo utilizarlas, apenas los suboficiales que ya tenían entrenamiento sabían cómo hacerlo, y tuvieron unas cortas semanas hasta que tuvieron el primer bautizo de fuego, que es como el nombre que recibe la primera acción bélica de un contingente en el conflicto, que fue aproximadamente el 6 de agosto del 51, donde tuvieron algún enfrentamiento, un cruce de disparos con algunos
pues que no sabían si eran o chinos o coreanos, porque como para recordar un poco el marco de donde sucedió todo esto, después de la Segunda Guerra Mundial, en esa repartición del mundo casi que tuvieron entre Stalin, Roosevelt y Churchill y los herederos de ellos que siguieron manejando el mundo, pues gran parte una de las partes que quedó como en conflicto fue Corea, porque Corea era de Japón, era territorio del imperio japonés, y cuando se rindió Japón, decidieron dividirlo. Pero cuando se tomó la decisión de dividirlo en el paralelo 38, que era una línea imaginaria que probablemente acordaron entre Stalin y Roosevelt que funcionaría para ellos, los comunistas que se habían tomado, que habían sido liderados por Mao Zedong en China, ya habían invadido toda esa parte y habían reconquistado, ya habían, por decirlo así, llegado al poder en China, y ellos buscaban que Corea fuera una sola y fuera parte, y porque muchos de los soldados que pelearon con Mao Zedong eran coreanos, y había esta idea de recuperar otra vez a Corea como una sola nación que los japoneses les habían quitado. Entonces, en ese contexto de potencias mundiales disputando por un territorio, pues llegan estos soldados a un escenario de conflicto inimaginable para ellos, que vivían en el campo, muchos de ellos que venían de Colombia o de pequeñas ciudades que tenían poco contacto con el mundo exterior, porque nuestro país no ha sido un país de grandes migraciones, ni mucho menos como han sido otros de la región. Pues esta fue una experiencia chocante para ellos, entrar a sentarse al lado y dialogar con contingentes de otros países, de africanos, de europeos. Para ellos fue como muy chocante, porque digamos, obviamente, probablemente sea la sensación que ellos más recuerden de esos momentos. Y obviamente ya meterse al teatro de operaciones tiene, digamos, como algo que no lo decían ellos directamente, pero uno sí lo intuía, tenía la particularidad, y es que esa era una guerra de trincheras. Y en las guerras de trincheras usualmente no son tan espectaculares en los conflictos, sino es yo gano unos metros y yo pierdo unos metros. Y al final la gran trinchera estaba sobre este paralelo 38. Entonces las disputas o las batallas sucedían alrededor de esta zona porque había una incursión de X contingente o Y contingente. Y la mayoría de batallas, que sobre todo en las que estuve involucrado, el Batallón Colombia, tenía que ver con las conquistas de posiciones estratégicas a lo largo de esta línea de disputa, que probablemente la más fuerte es la que contaba ahorita el profesor Hernando, que es Old Baldy o el viejo calvo, como también la llaman, y es que es por allá en el año 53 había que defender una posición que era una montañita donde había un punto estratégico para controlar porque se veía bien un área. Y esa zona fue por una semana bombardeada por los chinos, entre comillas, porque así llamaban los militares a quienes los atacaban. Les decían, ni siquiera se referían muchas veces a ellos como coreanos, sino para todos ellos eran chinos que los estaban atacando. Porque claro, en el contingente del otro lado, pues estaban los coreanos comunistas que digamos estaban como con el bisabuelo, si no estoy mal, del actual líder o el abuelo de Corea, estaba liderando las tropas, y al lado estaban las tropas de Mao Zedong. Entonces, como que el enfrentamiento que tuvieron particularmente en esta montaña los marcó mucho. O sea, porque fue el enfrentamiento quizás más duro de todos, donde centenares de soldados fueron atacados en un mismo día, noches donde no podían dormir, que digamos cuando uno escucha las historias se imagina una película de una noche llena de fuego, de ataques, de disparos, que muchas veces no se saben de dónde vienen por cuenta de esta guerra de trincheras. Y muchas de estas historias al final se reducen en cómo ellos lograban sobrevivir a esos enfrentamientos, porque muchas veces un disparo podía venir de la nada y lesionar o lisiar a alguien, que digamos era lo difícil, que no era un enfrentamiento directo, que yo veo allá el contingente y me voy de frente contra ellos, sino muchos de esos disparos eran ocultos. Entonces obviamente esto genera una gran ansiedad, y esta batalla es recordada sobre todo por el nivel de ansiedad que les generó a ellos, sobre todo porque había algunos soldados rasos, por ejemplo, con los que uno hablaba, que no tenían nariz, porque en esos cruces de disparos, ¡pum!, una bala de la nada les quita parte del rostro y los incapacitó de por vida. O sea, es algo que realmente marca la vida de ellos, sin contar pues con todas las personas que fallecieron durante esos diferentes enfrentamientos, que inclusive muchas veces algunos se cuestionaban sutilmente si esa participación realmente fue decisiva en la guerra o no, que es como gran parte de la pregunta que muchos ellos hacían. Oigan, claro, para muchos ese discurso de yo contribuí a mantener el equilibrio democrático del mundo fue como su justificación
o algo que los tranquilizaba en haberse enfrentado a tremendo horror que es la guerra, pero para muchos de ellos, sobre todo los que quedaron o en condiciones de pobreza, o lisiados, o que sufrieron algún tipo de estrés en la guerra, su gran pregunta al final es, ¿esto y valía la pena? O al final nos volvimos fue como carne de cañón para el gobierno de Colombia, por arreglar la imagen de alguna cosa, nos mandó fue para acá, y realmente nuestra participación no tenía un impacto significativo en la guerra. Entonces, digamos, esos eran los dilemas con los que se encontraban, donde cuando uno los escucha está como entre la espectacularidad del cine, casi cinematográfica de esas batallas, donde hay miles de personas luchando por una trinchera, pero al mismo tiempo como las emociones humanas detrás de los que luchaban ahí, sin saber si mañana iba a haber una batalla, si la posición la tenían que mantener o no. Muchos de ellos estaban aprendiendo apenas como a ser soldados, y digamos eso marcó muchas de las experiencias. De hecho, yo les quería compartir unas breves fotos que de pronto pueden como Muy bien, que muy bien. ayudar a contar esta historia. Y, 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 por ejemplo, cuando uno piensa en estos soldados, hay algo que es bien particular, y es como esos pasos de la historia, cómo se fueron construyendo en una línea de tiempo, si uno quisiera, acá muy brevemente con unas fotos. Entonces, por ejemplo, estas son imágenes y recortes de prensa de cómo entrenaban. Entonces, por ejemplo, la de la izquierda es el ejército efectuando esas maniobras de entrenamiento en Suba. Y ahí estaban ellos practicando cómo poner las minas, las cosas, pero lo que les decía, no tenían la utilería completa. Obviamente no les describían muchas veces, sino se decían, no, sí, aquí tenemos un arma, pero era solo un fusil o dos fusiles que tenían para entrenarlos a todos. Y muchas veces las historias que contaban los diarios tenían un tinte de historias rosas, porque, por ejemplo, un artículo hablaba con ellos, con soldados y oficiales, y les preguntaban, oigan, ¿y usted va a ir a buscar novia coreana? Les hacían esa pregunta a los periodistas, porque para ellos como era tan romántico y tan rosa el tema de la guerra y algo nunca vivido por Colombia, inclusive los medios lo veían así, o sea, usted iba a buscar novia, y los soldados que ni siquiera sabían dónde quedaba Corea, pues decían, no, pues yo no conozco a las coreanas, no sé cómo me vaya a ir con ellas, yo como que cuando vuelva de la guerra voy a buscar esposa en Colombia. Digamos, eran como parte de las curiosidades que había detrás de estas historias, que cuando uno ve las fotos de ellos, pues realmente son muy jóvenes, que digamos como que marca mucho el ritmo. Y de hecho, esa era la persona de las que les hablaba, que es Gilberto Díaz, que tiene una colección muy completa de fotografías que lastimosamente en la época del libro no lo conocía, pero que son fotografías tomadas con una cámara Kodak a color que el ejército es el que ha prometido que las está editando en alguna edición conmemorativa del bicentenario del ejército, pero todavía no se sabe dónde vive esa publicación. Pero muestra uno un poco eso, o sea, que al final uno ve esta foto y se da cuenta que son jóvenes, o sea, son de 20 años, o sea, nunca habrán visto antes un tanque de esa magnitud, uno de esos vehículos, y obviamente verlo, sentirse en él, pues tiene como este toque como aventurero que muchos empezaron allá a descubrir. Estas fotografías también cuentan un poco lo que era la vida en los campamentos, que obviamente era bien compleja, bien dura la primera vez para muchos de ellos, y sobre todo en un conflicto de estas características muestra como que de cierta forma los ponía en un lugar que no se hubieran imaginado. Y una de las cosas que también por aquí quería traer en una fotografía, y es que pasado el conflicto y cuando empezaron paulatinamente a volver los batallones, porque no es que haya ido solamente un contingente y si hubiera quedado allá hubiera regresado, sino periódicamente se iban enviando tropas y regresaban otras. Una de las cosas que sucedió puntualmente el 11 de junio de 1954 es que había una marcha estudiantil como consecuencia que días antes un estudiante había sido asesinado en la Universidad Nacional por miembros de la fuerza pública. Entonces los estudiantes salieron a hacer una protesta estudiantil por cuenta de ese abuso de autoridad, como para reclamar justicia por estas acciones. Parte de los efectivos que sacó el gobierno a enfrentar la crisis, que en este momento ya era Rojas Pinilla, fueron soldados que en su momento por la prensa fueron llamados soldados del Batallón Colombia, soldados de Corea. Y así quedó en la prensa y así quedó en la retina inclusive de los movimientos estudiantiles, que inclusive cuando se hacía la reconstrucción posterior de los relatos, aún a hoy persiste esa idea de que fueron los soldados del Batallón Colombia quienes abrieron fuego contra los estudiantes, asesinando casi a 10 personas, que digamos, pues es una masacre en todas sus dimensiones durante una protesta. Pero, ¿qué pasó? ¿O qué decían los mismos soldados cuando uno hablaba con ellos? Decían, vea,
esas personas que estaban allá, que eran del Batallón Colombia, pero no eran los que estaban allá combatiendo en Corea, eran los que iban a entrenar para ir, o sea, inclusive es curioso ver cómo ellos no los consideraban como iguales, porque si uno no iba a Corea, no podía llamarse miembro del Batallón Colombia. Si estás entrenando en Colombia, tú eres un soldado más que está acá. Y digamos como que muchos de ellos inclusive acusan a este evento de la pérdida de prestigio que tuvo durante muchos años el Batallón Colombia, porque muchas veces fue asociado como más con el revanchismo institucional y con la represión que había en ese momento que con la historia de la guerra. Y si se junta esto con la narrativa que ya existía de que fueron carne de cañón, de que no era necesaria la participación, de que sencillamente Laureano Gómez en su momento les estaba era haciendo un favor a los Estados Unidos, pero por sus intereses personales, más no tenía ningún rol geopolítico, o la purga liberal que hablamos al inicio. Entonces eso al final transmitió un malestar social que muchas veces los mismos soldados sintieron que persistió años, que los desconectó o de muchas oportunidades o que no les dieran los homenajes que se merecían, que digamos es como parte de la otra historia que uno, que siempre queda ahí y que llamaba mucho la atención a los soldados y que uno comparándolo con otras guerras en el mundo, y es que usualmente los veteranos de este tipo de guerras en el mundo suelen ser muy respetados de cierta forma, muy recordados, muy conmemorados, pero por alguna razón en Colombia eso se limitó bastante. De hecho, hay muy pocos monumentos y la mayoría de monumentos que los conmemora están en espacios y en terrenos del ejército. De hecho, hay una anécdota ahí en el libro que contaba un suboficial, Francisco Caicedo, que decía, vea, una vez que vinieron una comitiva del gobierno coreano ya en los años 70, y esa comitiva quería, el gobierno coreano, voy a hacer un paréntesis, sí, el gobierno de Corea fue muy agradecido por la participación en Colombia en la guerra, lo sigue siendo al día de hoy. De hecho, nosotros no necesitamos visa para Corea porque tenemos como una relación de amistad muy grande por cuenta que fuimos a, pues que el ejército prestó unos hombres para que fuera allá y esa relación se mantiene al día de hoy con Corea. Inclusive, hablando de esos monumentos, es curioso, por ejemplo, en Washington hay un monumento a la guerra de Corea, ahí frente a donde está la estatua de Lincoln, en ese pasillo, ahí está un monumento a la guerra de Corea y está Colombia muy marcado, muy protagónico en eso, pero cuando uno lleva eso a Colombia no pasa. Y volviendo a la anécdota, entonces cuando vinieron la comitiva del gobierno de Corea, habló con el ejército y les dijo, oiga, yo quiero hacer algo para conmemorar la participación de Colombia, qué les doy? ¿Qué necesitan? Inicialmente, una de las ideas que tenían eran, venga, esa avenida que ustedes llaman Avenida El Dorado, yo quiero intervenirla, hacer algo ahí, pero la única condición es que se llame Avenida Corea. Pero entonces el Francisco Caicedo, que fue el edecán que puso el ejército a disposición de ellos, dijo, no, sabe que es que si usted le pone Avenida Corea, la gente acá ni siquiera sabe la Avenida Caracas, dónde queda Caracas. Imagínese si usted le pone Corea, ahí sí que los va a dejar más perdido. Entonces él dijo, tal vez necesitemos ese otro tipo de monumento. Entonces él sugirió algo que terminaron haciendo y es una especie de monumento que tienen los coreanos, que es una pádoga, que es como una especie llamémoslo chocita, una casita que tiene como por capas su construcción. Entonces, esa pádoga fue al final como el gran monumento que dejó Corea en agradecimiento. La pádoga estaba pensada o estuvo mucho tiempo en la rotonda de la 100 con NQS en Bogotá, pero por temor a que la vandalizaran, la atacaran y eso, hoy está metida en el batallón que queda en la séptima con 100, acá en Bogotá, y está muy resguardada casi que por el ejército, casi que es un monumento privado, solo para ellos. O sea, que uno muestra ahí en esas disputas de la historia cómo de una iniciativa que podía ser tan pública como una avenida, terminó siendo en algo privativo del ejército, porque al final como que la guerra, como que pareciera que si ese episodio de la guerra como que hubiera sido borrado de la memoria de muchos, como que se queda más en una anécdota a veces del noticiero que un evento que hubiera marcado tan fuerte la historia militar colombiana, a pesar de que de cierta forma fue la que definió las bases modernas del ejército. Entonces son como las curiosidades que encontramos por ahí en el libro. Bueno, muy bien. No, bueno, pues estas sesiones son muy rápidas, ¿no? Yo tenía miles de preguntas, pero entonces nos va a tocar dejarlas de pronto para después, porque quería sobre todo preguntarle pues cómo
cómo había hecho sobre todo usted su diálogo pues con los soldados, ¿sí? Cómo habían sido las condiciones de su trabajo de investigación, los entrevistó, ellos lo buscaron, hay algún tipo de asociación, pero entonces me va a tocar dejar un poquito esa pregunta, ojalá para otra ocasión en que nos podamos encontrar, y vamos a abrir un poquito a las preguntas que tengan los asistentes. Entonces tenemos asistentes por Facebook Live y también por la plataforma Zoom de las personas que se inscribieron por el programa Senior. Si se animan a hacer alguna pregunta, entonces con mucho gusto se las transmitimos al profesor Sebastián por el chat, tal vez de Facebook Live o de Zoom, si alguien tiene la gentileza, si tenemos alguna pregunta para Sebastián, que como ustedes se dan cuenta, pues es un experto en el tema. ¿No tenemos preguntas entonces? ¿Por ahora? No, por el momento no tenemos, profe, pero si desea pueda continuar con su pregunta. Pues entonces, pues Sebastián, entonces nos dan espacio para que Creo que alguien escribe de la bibliografía, me parece. la bibliografía, sí, sí, entonces cuéntenos un poquito ya para ir cerrando la charla sobre las condiciones de su investigación, y nos cuenta qué bibliografía usó, de pronto qué fuentes, cómo fueron las entrevistas, que eso fue tan interesante. ¿Sí, de acuerdo, Andrés? Perfecto, ¿no? Interesantísimo. Muy bien. Sí, digamos, sobre esta guerra hay como bastante bibliografía, digamos, muy académica y digamos, cuando digo bastante no es porque, digamos, como otros conflictos que sí se han tocado muchísimo, como guerra de independencia, guerra de los 1000 días, pero digamos, se han escrito varias cosas. La principal voz en la bibliografía es el mismo ejército. Muchos de los participantes de la guerra, que eran oficiales y suboficiales, después fueron generales dentro del ejército. Tal vez Álvaro Valencia Tovar es el caso más notable, que digamos fue una persona muy activa, un militar académico que tuvo un gran aporte en la historiografía del ejército de Colombia, pues obviamente con su visión desde el ejército, pero él es una persona que ha escrito varios libros de la guerra de Corea, al igual que el teniente general Puyana, que fue uno de los líderes, o fue al final el que estaba encargado de liderar el batallón Corea en Colombia. Y después, ahí yo no sé de pronto cómo quieran que les muestre un poco de la bibliografía. De hecho, con el profesor Hernando hablábamos de esta investigación de los rostros de la guerra, es que siempre nunca he podido De pronunciar bien el apellido. Bárbara De Esclavos. Bárbara, es que no he podido pronunciar bien el apellido de la profesora de los Andes, que hizo también como un estudio, o no sé si sigue en los Andes, pero en su momento es una publicación de la Universidad de los Andes. Hay muchos estudios, sobre todo de la participación de los Estados Unidos en el conflicto colombiano, y obviamente tangencialmente se toca este tema, pero la mayoría de voces de este conflicto vienen de la misma institución castrense. Por eso, parte del ejercicio de investigación fue hablar directamente con los soldados. Y si bien el foco de la investigación estaba en los soldados rasos, lo que también busqué fue hablar con generales, suboficiales, para saber cuál fue también su visión y empezar a confrontar estos relatos. Y digamos, el testimonio vivo de muchos de ellos fue de muchísima, muchísima utilidad para empezar a explorar cosas que en los textos oficiales no salen. Como por ejemplo, recuerdo una anécdota de, de algo que me llamaba la atención, y es que usualmente en la historia militar los rangos son muy respetados. El general toma una decisión, los demás la acatan y todo funciona muy bien. Pero cuando uno hablaba con los soldados, era muy interesante escucharlos a ellos mostrando cómo desobedecían órdenes, cómo la idea de un soldado raso pesaba a veces más que la de un teniente, por ejemplo, o la de un coronel. Inclusive mostraban una cosa que era bien interesante, y es que había una relación por antigüedad. Entonces los soldados que estaban en Corea, así fueran soldados rasos, tenían como una voz de experiencia y mando, que cuando llegaba algún suboficial de Colombia, el suboficial casi que le hacía caso al soldado raso y le pedía consejo, le decía, venga, cuénteme qué hago, y los soldados le decían X o y él los escuchaba y hacía caso. Que eso muestra que muchas veces esas relaciones no son tan jerárquicas y verticales como muchas veces las películas a veces exageran, de que se dice A y tiene que ser A, sino que hay una riqueza ahí dentro porque al final son relaciones humanas y en un escenario de conflicto que son bien complejas de tener. Que inclusive el origen de esta investigación era que en ese momento yo trabajaba con una productora audiovisual
y queríamos hacer un documental de ellos. El documental al final no sucedió, pero la historia que ellos contaban y que yo empecé a seguir explorando sí que funcionó de base para este libro. Entonces, digamos, eso podría hablar de la bibliografía, que hay bastantes fuentes académicas, artículos que hablan del tema. Muchas de ellas son parte de los estudios que los mismos militares han hecho y los mismos generales, pero para mí donde estuvo la carne, si uno quisiera decirle así, es en los relatos vivos, en las historias orales de los soldados, que fueron bastante nutritivas para este ejercicio. Tenemos una pregunta de Zoom, del señor Carlos Augusto Cobo, que nos ha acompañado de manera muy constante en todas las sesiones. Dice, ¿hubo oposición política en Colombia sobre esta participación? ¿Hubo algún, dice aquí, en Colombia hubo algún beneficio, digamos, general con esta intervención? Me parece que es una buena pregunta de cierre, sí, muy bien. Porque uno puede pensar como en los beneficios desde diferentes ópticas. O sea, había un beneficio geoestratégico, por llamarlo de alguna manera, que era alinearse a los Estados Unidos. Y de hecho, parte de la razón por la que las naciones de Sudamérica no participaron en la guerra es que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, que fue un plan de reconstrucción de Europa, donde ellos ponían dinero para que Europa se reconstruyera. Pero las naciones latinoamericanas de cierta forma estaban dolidas porque sintieron que no había un plan Marshall para Latinoamérica, que todos los esfuerzos de Estados Unidos se iban a otros lados y Sudamérica no estaba en el radar de los Estados Unidos, entonces yo por qué tengo que aliarme en los problemas de los Estados Unidos. Sin embargo, Laureano Gómez, que inclusive curiosamente él estaba medio alineado con la Alemania nazi políticamente en algún momento y digamos no la desconocía como ni la cuestionaba, como que vive en los Estados Unidos a pesar de que nunca fue tan partidario y fue más en otros gobiernos que se empezó a acercar esta relación, una forma tal vez de modernizar Colombia y empezar a acercarla a una nueva dimensión, que de hecho parte de los principales beneficios que el ejército como institución recogió fue el conocimiento. En 1951 el ejército solamente tenía alrededor de 15,000 efectivos. O sea, y si nos ponemos a comparar, los que fueron a Corea fueron 4,000. O sea, casi que una tercera parte, o sea, si uno lo pone en números, es como si obviamente no es el mismo bloque de 15,000 porque no, de esos 15,000 no salieron los 4,000 que fueron, pero es como para darle dimensión a lo pequeño que era el ejército en ese momento. 15,000 personas que eran los efectivos del ejército en ese momento, pero ya en los siguientes años, casi que se fue triplicando en esa década el pie de fuerza del ejército. Obviamente, para el ejército fue muy beneficioso porque aprendieron técnicas que no solamente los Estados Unidos ya venían casi que adoptando como consecuencia de sus aprendizajes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino de todo el conocimiento de técnico, de armas, de medicina, que incorporaron al ejército colombiano. Y eso fue el fundamento de la modernización del ejército nacional. Y eso obviamente tuvo unas implicaciones porque muchos señalan que esa fue la consecuencia negativa que abrió la puerta como a la política contrainsurgente que después la hemos vivido casi por 50 años, porque como parte de la filosofía de combate contra las facciones comunistas, estaban basadas en esa lucha insurgente que representaban sobre todo lo que había hecho en China Mao Zedong. Pareciera que esas lógicas quedaron impregnadas en el ejército colombiano y se mantuvieron por muchos años como filosofía de lucha, como si pareciera que hay un insurgente contra el que hay que combatir, que antes estaba en Corea y después empezó a surgir el enemigo interno que surgió a raíz de eso. Para los soldados, por ejemplo, una de las cosas que me llamaba también la atención es que los soldados durante la guerra eran muy bien pagos. De hecho, hay un artículo que hablaba que el general, Puyana, que fue el teniente general que fue el que lideró el batallón Colombia, ganaba más que Ridgway era el que estaba al frente de la 8ª división del ejército de los Estados Unidos, que era el que mandaba todo el ejército que estaba en Corea, o sea, el que respondía por toda la estrategia militar. Y el artículo, como con cierto sarcasmo, decía, nuestro general colombiano gana un poquito más que el general estadounidense que es el que lidera todas las tropas. Entonces, en algún momento a los soldados les trajo unos beneficios económicos muy interesantes porque a los soldados les pagaban una mensualidad de $29, que pues en el momento era muchísimo dinero. Pues de hecho, hasta hoy uno dice, si cogemos $30 y los convertimos pues obviamente con la inflación a lo que llega a poder representar eso hoy, pues es una cantidad de ingreso bastante interesante. Entonces, digamos, hay como diferentes
formas de ver el beneficio. Para los soldados fue en un momento de beneficio económico, aunque muchas veces de ellos comprometieron su salud a cambio de ese beneficio. Para el ejército le permitió modernizarse, al Estado colombiano le permitió acercarse a Estados Unidos como una decisión geoestratégica, y que digamos fueron algunas de las cosas que pueden pasar, que también probablemente el gran debate que siempre estaba vigente, y es, ¿sirvió? O sea, si no hubiéramos mandado a los 4.000, ¿la guerra hubiera cambiado en algo? No lo sabemos, probablemente no, porque en esta guerra de trincheras al final, inclusive cuando el batallón Colombia estaban en un momento de negociaciones, de armisticio, donde iban y venían, digamos, mientras cruzaban las balas, también cruzaban los diálogos, que al final, poquito después de que, o sea, apenas, inclusive hablamos de la batalla de Olbaldi, que fue una de las más fuertes en el 53, a los pocos meses y años ya se firmó el armisticio, que sigue siendo el vigente. O sea, lo cual muestra que probablemente Colombia fue más como un actor de reparto que estaba justificando una política del gobierno presente, que tuvo una participación, digamos, dentro del marco del conflicto, pero no necesariamente decisiva. Y esa fue como la gran duda que les quedó a muchos soldados, es, ¿lo que yo hice contribuyó a eso? Entonces, digamos, ese siempre es un debate abierto, que es, porque muchos dirán que su participación fue importante, decisiva, fue una defensa de una filosofía que sigue vigente, y que, digamos, eso también es un motivo de orgullo para gran parte de los participantes, defender esos valores cristianos y democráticos, que en su momento fue el argumento que se esgrimió para ir a participar en este conflicto. Bueno, muy bien. Andrés, algunas palabras de cierre, ya se nos cumplió muy rápido, estimado Sebastián. Muchas gracias en principio, muy interesante. Yo creo que tendríamos que ampliar esto en otra oportunidad, porque se nos quedaron muchas cosas como en el tintero. Andrés, algunas palabras para cerrar, si usted es tan amable. No, me contengo porque si no esto se nos va de largo. Muy interesante lo que dice Hernando, ¿no? De alguna forma creo que tenemos que retomar la discusión. Y no, pues gracias a Hernando por haberme invitado a este ciclo de conferencias, y muchas gracias a Sebastián. Y nada, pues ojalá entonces nos podamos reencontrar prontamente. Creo que hay una pregunta ahí que está que la vi ahí ahorita en Facebook, que pregunta sobre qué tan tensa es la relación de Corea con Colombia después Sí. de la participación. Probablemente lo respondería desde Corea del Sur, que medio lo mencionaba ahorita, y quedaron unas relaciones tan positivas que hoy no nos exigen visa para ir a Corea. Y hay muchas ayudas económicas que se continúan dando desde Corea. Desconozco puntualmente si estemos en la lista negra de Kim Jong-il y ellos por haber participado hace 50 años, pero probablemente él tenga en la lista negra a todo el mundo. Entonces, no lo sabemos a ciencia cierta qué posición geopolítica tenemos frente a Corea del Norte, que digamos, creo que es una gran pregunta para hacerse hoy. Muy bien, Sebastián. Entonces, muchísimas gracias de verdad por haber atendido a nuestro llamado. El programa de Historia de la Universidad del Rosario, pues son su casa, nuestra casa. Entonces, esperamos volvernos a encontrar con usted pronto. Muy amable también, Andrés, por acompañarnos en este ciclo de charlas, a las personas que asistieron y nos acompañaron en estas 3 ocasiones, y también a nuestra estimada Daniela, que fue una monitor, un apoyo muy efectivo durante estas sesiones. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a ustedes. Les agradecemos por cada una de sus intervenciones, a la Universidad del Rosario por hacer posible estos espacios para la construcción de memoria. Esto ha sido tan importante para la sociedad como lo es para uno de nuestros participantes, que nos comparte que ha podido recordar a un ser amado que vivió en carne propia los hechos narrados. Entonces, ha sido un espacio espectacular. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Bueno, entonces nos vemos en otra ocasión, estar pendientes de la oferta de Educom. Próximamente en agosto vamos a hacer otro webinar con Educom sobre la historia del Holocausto judío. Entonces ya estaremos haciendo la invitación nos va a acompañar el profesor Sven Schuster, que es nuestro especialista en este tema. Ya les iremos enterando de esto. Muchas gracias, muy amables. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego, feliz Gracias tarde. a todos. Hasta luego. Buena tarde.